El nombre Edgardo tiene un origen anglosajón y proviene del antiguo nombre Adgar, compuesto por dos elementos, Ead, que significa riqueza o prosperidad, y Gar, que quiere decir lanza. Por lo tanto, su significado puede interpretarse como aquel que protege sus riquezas con la lanza o guardián próspero. Este nombre evoca una personalidad fuerte, decidida y protectora, que lucha por mantener su estabilidad y bienestar tanto material como emocional. Las personas llamadas Edgardo suelen destacarse por su carácter noble, leal y responsable. Son individuos que valoran profundamente la honestidad y la justicia, mostrando una gran determinación para alcanzar sus metas. También poseen un sentido de la protección muy marcado hacia quienes aman, siendo considerados pilares fundamentales dentro de su entorno familiar o social. En el ámbito emocional, Edgardo refleja sensibilidad y compromiso. Aunque puede parecer reservado, en su interior guarda un gran mundo afectivo lleno de comprensión y empatía. Su manera de amar es profunda y sincera, buscando relaciones duraderas y estables donde prime la confianza y la comunicación. Es alguien que necesita sentirse útil y valorado por quienes lo rodean. En lo profesional, Edgardo demuestra una gran disciplina y capacidad de liderazgo. Su mentalidad estratégica lo lleva a destacar en trabajos donde se requiere planificación y toma de decisiones. Además, su perseverancia y espíritu protector lo convierten en un guía natural para otros, inspirando respeto y admiración entre sus compañeros o subordinados. Espiritualmente, el nombre Edgardo está relacionado con la fuerza interior y la sabiduría que proviene de la experiencia. Representa a una persona que aprende de los desafíos y los transforma en oportunidades para crecer. Su energía combina poder y serenidad, equilibrio que le permite avanzar con firmeza sin perder su esencia compasiva y justa. El origen del nombre Edgardo. El origen del nombre Edgardo se remonta a las antiguas tierras anglosajonas, específicamente a Inglaterra, donde era utilizado en la época medieval. Proviene del antiguo inglés Eadgar, compuesto por los términos Ead, que significa riqueza o prosperidad, y Gar, que se traduce como lanza. Esta combinación daba origen a una figura simbólica, el guerrero próspero o el protector de la riqueza, una representación muy valorada en las culturas germánicas de la Edad Media. Durante los siglos IX y X, el nombre Edgardo fue llevado por varios reyes y nobles anglosajones, lo que contribuyó a su expansión y prestigio. Uno de los más conocidos fue el rey Edgar el Pacífico, monarca de Inglaterra en el siglo X, famoso por su sabiduría y capacidad de mantener la paz en su reino. Este legado hizo que el nombre se asociara con el liderazgo, la justicia y la serenidad en el poder. Con el paso del tiempo, el nombre Edgardo fue adoptado por otras culturas europeas, especialmente después de la influencia normanda en Inglaterra. En su forma latina Edgardus y posteriormente Edgardo en los idiomas romances, comenzó a difundirse por diferentes regiones, llegando a países como Italia, España y, más tarde, América Latina, donde mantiene su presencia hasta la actualidad. A lo largo de los siglos, el nombre conservó su esencia original de nobleza y fortaleza, siendo preferido por familias que valoraban la tradición y el simbolismo de los nombres antiguos. Su sonido fuerte y elegante le dio permanencia, y su conexión con valores de protección, sabiduría y prosperidad lo convirtieron en una elección significativa para quienes deseaban transmitir un legado de honor y equilibrio. Hoy en día, el nombre Edgardo sigue evocando ese mismo espíritu ancestral. Representa a quienes llevan consigo la herencia de los antiguos guardianes, personas con una mente clara, un corazón noble y una voluntad firme. Su historia, profundamente arraigada en la tradición anglosajona, continúa inspirando respeto y admiración, siendo un hombre que une la fuerza del pasado con la sabiduría del presente. ¿Cuáles son las características de Edgardo? Las características de Edgardo reflejan una personalidad equilibrada entre la fuerza interior y la serenidad emocional. Es una persona firme en sus convicciones, capaz de mantener la calma incluso en situaciones difíciles. Su carácter transmite confianza y estabilidad, lo que lo convierte en un referente para quienes lo rodean. Tiene una gran capacidad para analizar los problemas con lógica y sensatez, evitando actuar impulsivamente y prefiriendo siempre tomar decisiones bien pensadas. Edgardo se distingue por su profundo sentido de la responsabilidad. Es alguien que cumple con su palabra y se esfuerza por hacer las cosas de la mejor manera posible. En su vida personal y profesional, demuestra compromiso, constancia y una admirable ética de trabajo. No teme asumir retos, y su perseverancia lo lleva a alcanzar sus metas, incluso cuando los obstáculos parecen imposibles de superar. En el ámbito emocional, Edgardo es reservado, pero muy leal y afectuoso con quienes ganan su confianza. No se abre fácilmente, pero cuando lo hace, muestra una sensibilidad profunda y una gran capacidad para brindar apoyo. Su manera de amar es tranquila y protectora, buscando siempre el bienestar y la seguridad de sus seres queridos. Valora las relaciones honestas y duraderas, y evita los conflictos innecesarios, prefiriendo el diálogo y la comprensión. A nivel social, Edgardo suele proyectar una imagen de serenidad y madurez. No le atraen los ambientes superficiales, sino aquellos donde pueda compartir ideas, conocimientos o experiencias significativas. Su presencia inspira respeto,
y aunque puede parecer serio, en realidad posee un sentido del humor sutil y una amabilidad genuina que se revela con el tiempo. Es una persona que prefiere la calidad a la cantidad en sus vínculos personales. En el aspecto profesional, Edgardo tiene una mentalidad analítica y una gran capacidad de liderazgo. Le gusta planificar, organizar y mantener el control de las situaciones, lo que lo hace eficiente en cargos de responsabilidad. Su inteligencia práctica y su disciplina lo llevan a destacar en áreas donde se requiere estrategia y compromiso. Además, su honestidad y su visión justa lo convierten en un ejemplo de integridad ante sus compañeros y superiores. Espiritualmente, Edgardo posee una naturaleza introspectiva. Tiende a reflexionar sobre el sentido de la vida, el propósito personal y los valores que guían sus acciones. Busca constantemente la armonía entre el deber y el bienestar interior, encontrando equilibrio en la meditación, la tranquilidad y el aprendizaje. Estas cualidades hacen de Edgardo una persona con una fortaleza silenciosa, que avanza con sabiduría, humildad y una profunda conexión con su esencia. El nombre Edgardo en otros idiomas. El nombre Edgardo tiene sus raíces en el inglés antiguo Edgar, y a lo largo de los siglos ha adoptado diversas formas en otros idiomas, adaptándose a las particularidades lingüísticas y culturales de cada región. En inglés moderno, la versión más común es Edgar, una forma más breve y sencilla que conserva el mismo significado, protector de las riquezas o guardián próspero. Esta versión es ampliamente utilizada en países de habla inglesa, donde ha mantenido su popularidad desde la Edad Media hasta la actualidad. En francés, el nombre aparece como Edgar, igual que en inglés, aunque su pronunciación difiere ligeramente, dándole un matiz más suave y elegante. En este idioma, el nombre se asocia con la nobleza y la distinción, especialmente por su presencia en la literatura y las artes europeas. Uno de los ejemplos más célebres es el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, cuyo nombre contribuyó a dar un aire intelectual y misterioso a esta variante. En Italia y España, el nombre adoptó la forma Edgardo, una versión más adaptada a las normas fonéticas latinas. Esta forma conserva la esencia del nombre original, pero añade una terminación característica que le otorga musicalidad y fuerza. En América Latina, Edgardo se hizo muy popular durante el siglo XX, especialmente en países como Argentina, México y Chile, donde es considerado un nombre elegante y con resonancia histórica. En alemán, el nombre se mantiene como Edgar, al igual que en inglés, y conserva su raíz germánica. En los países nórdicos también se han encontrado registros antiguos del nombre, debido a la influencia cultural y lingüística de los pueblos anglosajones y vikingos. En estas regiones, el nombre se asocia con el valor, la sabiduría y la protección, rasgos que formaban parte del ideal de los guerreros antiguos. En otras lenguas, como el portugués, el nombre también puede encontrarse como Edgardo o Edgar, dependiendo de la región y la tradición familiar. En todas sus versiones, el nombre conserva su significado original y su esencia simbólica, que evocan la fortaleza, la prosperidad y la capacidad de proteger aquello que se ama. Así, Edgardo se presenta como un nombre universal que, sin importar el idioma, mantiene viva su conexión con la nobleza y la sabiduría ancestral. Onomástica o santoral de Edgardo. La onomástica o santoral de Edgardo se celebra el 8 de julio, en honor a San Edgardo el Pacífico, quien fue rey de Inglaterra en el siglo X. Este monarca es recordado por su sabiduría, su devoción religiosa y su capacidad para mantener la paz en un tiempo de constantes conflictos. Su reinado fue considerado una época de prosperidad y estabilidad, motivo por el cual fue canonizado por la Iglesia Católica, convirtiéndose en símbolo de justicia, humildad y serenidad en el poder. San Edgardo el Pacífico fue conocido por su profunda fe cristiana y por promover la unión entre las distintas regiones de Inglaterra. Durante su gobierno, apoyó la construcción de monasterios, el fortalecimiento de la vida monástica y la educación espiritual de su pueblo. Su ejemplo de liderazgo tranquilo pero firme inspiró a generaciones posteriores, consolidando su figura como un modelo de rey justo y piadoso, que gobernaba con equilibrio entre la autoridad y la compasión. En el santoral cristiano, San Edgardo es venerado como un intercesor por la paz, la sabiduría y la estabilidad en la vida familiar y laboral. Aquellos que llevan su nombre suelen encomendarse a él para pedir claridad en la toma de decisiones, fortaleza en tiempos difíciles y serenidad ante los desafíos. La fecha de su conmemoración es considerada un momento propicio para reflexionar sobre la importancia del equilibrio interior y la prudencia en las acciones cotidianas. En distintas regiones del mundo, especialmente en Inglaterra y algunos países de América Latina, la celebración del Santo de Edgardo se acompaña con oraciones, misas o gestos simbólicos de agradecimiento. Es común que las personas que llevan este nombre reciban felicitaciones y buenos deseos, reconociendo en ellas las virtudes de su santo patrono, la sabiduría, la justicia y la bondad de corazón. Estas festividades refuerzan el vínculo entre la tradición espiritual y la identidad personal de quienes se llaman Edgardo. Más allá de su connotación religiosa, la onomástica de Edgardo representa una oportunidad para honrar los valores de paz, prudencia y rectitud que encarna este nombre. Recordar a San Edgardo el Pacífico no solo evoca la historia de un monarca santo,
sino también la esencia de un espíritu noble y equilibrado que busca armonía en todas las áreas de la vida. Por ello, cada 8 de julio se celebra no solo un nombre, sino un legado espiritual de sabiduría y serenidad. Numerología del nombre Edgardo. En la numerología, el nombre Edgardo está asociado al número 8, un número que representa el poder, la autoridad y la autosuficiencia. Este número está vinculado con la fuerza interior y la capacidad para alcanzar el éxito a través de la disciplina y la perseverancia. Las personas con esta vibración numérica suelen ser líderes naturales, con una gran determinación y una visión clara de sus metas. El número 8 simboliza también el equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo que sugiere que quienes se llaman Edgardo tienen el potencial de prosperar sin perder su sentido ético y humano. La energía del número 8 en Edgardo resalta su ambición y su habilidad para manejar situaciones complejas con inteligencia y estrategia. Este número impulsa a buscar el progreso constante, ya sea en el ámbito profesional, económico o personal. Sin embargo, también advierte sobre la importancia de no dejarse dominar por el deseo de poder o el control excesivo. En su aspecto más positivo, el 8 transforma los desafíos en oportunidades, enseñando a Edgardo a mantener la calma y la firmeza incluso en los momentos de prueba. Desde el punto de vista emocional, el número 8 otorga a Edgardo una personalidad fuerte y protectora. Siente la necesidad de cuidar de los suyos y garantizar la estabilidad de quienes ama. Puede ser exigente consigo mismo y con los demás, pero sus intenciones suelen estar guiadas por el deseo de construir una vida sólida y segura. En el amor, busca relaciones donde haya respeto mutuo, lealtad y compromiso, valores que reflejan su naturaleza responsable y perseverante. Espiritualmente, la vibración del 8 invita a Edgardo a encontrar equilibrio entre el éxito material y el crecimiento interior. Este número le recuerda que la verdadera prosperidad no solo se mide en logros externos, sino también en la capacidad de mantener la paz interior y la gratitud. Cuando Edgardo logra armonizar su mente y su espíritu, se convierte en una fuente de inspiración para los demás, mostrando que la disciplina y la fe pueden coexistir en perfecta armonía. En síntesis, la numerología del nombre Edgardo revela una personalidad poderosa, decidida y confiable. Su número, el 8, simboliza la fuerza, la sabiduría práctica y el dominio de las circunstancias. Representa a alguien destinado a dejar huella, capaz de construir su propio camino con esfuerzo y constancia. Esta vibración le otorga la capacidad de superar los obstáculos y alcanzar el éxito, siempre que mantenga su integridad y su conexión con los valores que guían su vida. ¿Cuál color representa el nombre Edgardo? El color que representa el nombre Edgardo es el azul oscuro, un tono que simboliza la sabiduría, la estabilidad y la autoridad. Este color refleja la esencia profunda y reflexiva de quienes llevan este nombre, personas que destacan por su serenidad, su capacidad de análisis y su equilibrio emocional. El azul oscuro también está asociado con la confianza y la seguridad, cualidades que definen la forma en que Edgardo se enfrenta a la vida y a los desafíos que se le presentan. El azul oscuro transmite una energía de calma interior y dominio propio, atributos que resuenan con la personalidad de Edgardo. Este color está vinculado con el liderazgo prudente, la responsabilidad y la fortaleza emocional, características que lo identifican como alguien capaz de mantener el control en cualquier situación. Así como el mar profundo guarda misterios y fuerza silenciosa, Edgardo posee una naturaleza introspectiva y sabia que le permite tomar decisiones acertadas. A nivel emocional, el azul oscuro representa la fidelidad y la confianza, virtudes muy presentes en el carácter de Edgardo. Su energía transmite tranquilidad y seguridad a los demás, haciendo que quienes lo rodean sientan paz y protección. Este color también sugiere una personalidad leal y estable, que busca construir relaciones sólidas y sinceras, evitando los conflictos innecesarios y manteniendo siempre la armonía en su entorno. Desde un punto de vista espiritual, el azul oscuro se asocia con la profundidad del pensamiento y la conexión con la verdad interior. En Edgardo, este color simboliza la búsqueda de conocimiento, la meditación y la claridad mental. Representa su deseo de comprender el sentido de la vida más allá de lo material, guiándose por principios firmes y una intuición bien desarrollada. Su tono sereno refleja su capacidad para mantener la calma incluso ante la adversidad. El azul oscuro, por tanto, no solo es un color representativo de Edgardo, sino también una expresión de su alma. Su significado encarna la fortaleza, la prudencia y la sabiduría que caracterizan a este nombre. Es un color que invita a la introspección, al equilibrio y a la confianza en uno mismo, cualidades que hacen de Edgardo una persona respetada, confiable y con una profunda conexión entre su mente, su corazón y su espíritu. Si este video te gustó y descubriste algo nuevo sobre el nombre Edgardo, te invito a que nos apoyes suscribiéndote al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde cada día exploramos más significados, energías y secretos espirituales. No olvides dejar tu me gusta, compartir este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a seguir compartiendo la magia contigo.